Lo último que habíamos visto ayer fue el tema de la curva precio-consumo y la curva renta-consumo, y cómo a partir de las mismas podemos obtener la curva de demanda de un individuo. Ahora vamos a ver lo que es la curva de Engel antes de empezar a ver lo que es el efecto renta y efecto sustitución. La curva de Engel, conceptualmente, es una curva que relaciona la cantidad consumida de un bien con el nivel de ingreso. Tiene una interpretación bastante similar a la curva renta-consumo. La curva renta-consumo, recuerden que tiene pendiente positiva siempre que hablemos de un bien normal y pendiente negativa siempre que se trate de un bien inferior. Cuando ustedes revisen el gráfico en el libro o en la filmina del profe, van a ver que en el mismo gráfico tiene pendiente positiva y pendiente negativa. Lo hace por un tema de, a los fines didácticos, expresarlo en un mismo gráfico, pero también para demostrar de que hay algunos bienes que primero son normales y luego se vuelven inferiores. El libro les va a dar el ejemplo de lo que sería el consumo de hamburguesas en comparación con el consumo de un filet de carne. Cuando hablamos de un filet de carne, imaginen, acá en Argentina sería un bife de lomo, un bife de chorizo, una tira de asado, o sea, algo más costoso, mientras que la hamburguesa sería como lo más barato. Inicialmente, la hamburguesa es un bien normal, es decir, a medida que va aumentando el ingreso, se consume más de ese bien. Como estamos viendo, el ingreso en el eje de ordenadas y la cantidad demandada o cantidad consumida en el eje de axisas. Por lo tanto, a medida que aumenta el ingreso, aumenta considerablemente la cantidad demandada de ese bien. Vamos a decir que son las hamburguesas. Sin embargo, hay un momento dado donde el nivel de ingreso aumenta considerablemente. Aumenta tan considerablemente que esta persona, en lugar de comer hamburguesas, directamente va a comprarse un asado. Entonces la hamburguesa pasa a ser un bien inferior, porque mientras aumenta el ingreso, comienza a consumir menos de ese bien. Por eso en aquel caso la curva de Engel se vuelve negativa. Simplemente eso, ¿sí? En el mismo gráfico planteamos un bien que inicialmente es normal y luego cuando aumenta considerablemente la renta, preferimos pasarnos a otro bien. Entonces este bien se vuelve inferior, pasa a tener relación negativa con el nivel de ingreso. Simplemente eso. Vemos que es muy similar a la interpretación de la curva de renta-consumo, en cuanto pendiente positiva, bien normal, pendiente negativa, bien inferior. Simplemente eso sería la curva de Engel. A continuación, lo que vamos a plantear es un poquito más engorroso gráficamente. Van a prestarle mucha atención porque la forma en que está planteado el gráfico no es caprichoso. O sea, todo tiene un sentido económico en cómo lo vamos a ir planteando. Lo que vamos a analizar a continuación es el efecto que surge, mejor dicho, los efectos que surgen a partir de una variación en el precio. Vamos a decir lo siguiente. Ante una variación en uno de los precios, es decir, de los dos bienes, solamente se va a modificar el precio de uno. Ante una variación en uno de los precios, vamos a tener dos efectos. Uno sobre la renta real o ingreso real, ya que al cambiar el precio, cambia el poder de compra. Cambia el poder de compra. Es decir, un efecto renta. Y también habrá un efecto sustitución, ya que si un bien es más barato, es posible
que se sustituyan unidades de aquel bien que no modifica su precio, unidades de aquel bien que no modifica su precio, por aquel que es más barato, por aquel que es más barato. La razón se debe a que en términos de comparación, se prefiere demandar más de aquel bien que es más barato, ya que el que no cambia el precio, queda relativamente caro en comparación. Bueno, repasando. Vamos a tener dos bienes. Solamente cambia el precio de uno. Vamos a suponer que se abarata. Se puede encarecer, pero vamos a trabajar con el supuesto que se abarata. Esto va a tener un efecto en el poder de compra, porque si el precio de un bien es más barato, la renta real para adquirir ese bien es mayor. Por lo tanto, se va a comprar más unidades de ese bien. Por el otro lado, va a haber un efecto sustitución, ya que uno de los bienes no modificó su precio. Al no modificar su precio, en comparación con aquel que es más barato, y recalcamos, en comparación, queda relativamente más caro. Entonces la gente, lógicamente, va a preferir consumir a aquel bien que es más barato en lugar de uno que en comparación queda caro. Pero recordemos, solamente cambió el precio de uno. El otro permanece constante, pero comparándolo queda más caro respecto de aquel bien que se volvió más barato. Bueno, eso es lo que sucede con el efecto renta y el efecto sustitución. Cuando lo planteemos en el gráfico, vamos a hacer tal cual lo que hemos visto en la clase de ayer. Vamos a tener un movimiento pivot en la recta presupuestaria, movimiento hacia afuera si el bien se abarata, movimiento hacia adentro si el bien se encarece. Vamos a alcanzar otra curva de indiferencia. Y una vez que tengamos eso, vamos a agregar unos pasos adicionales. Una vez que hagamos esos pasos adicionales, vamos a estar en condiciones de marcar el efecto sustitución y el efecto renta. Vale la aclaración de que el efecto renta, lo vamos a llamar ER, efecto renta, y efecto sustitución, ES, ocurren en simultáneo. Obviamente, nosotros cuando lo marquemos en el gráfico, primero vamos a marcar uno y después vamos a marcar el otro, pero por una cuestión de que no tenemos un montón de manos como para poder marcar todos a la vez, ¿sí? Ocurren en simultáneo. Obviamente, primero marcamos uno y después el otro, pero ocurren en simultáneo. Es más, podríamos decir que sería como que se determina uno en función del otro. O sea, están mutuamente relacionados. A eso nos referimos. Para prestarle mucha atención a lo que vamos a plantear, a la mínima duda, consulten, porque si por ahí se quedan con la duda y lo van a buscar por afuera, es decir, en otro apunte o en algún video de YouTube, les van a comenzar a hablar de la demanda de Hitts, la ecuación de Slutsky y de otras cuestiones que nosotros acá no la vemos, porque son más de teoría microeconómica un poquito más pesada que se ve en licenciatura en economía, ¿sí? Nosotros por ahora no lo necesitamos, ¿sí? Y se van a estar complicando la existencia más de lo que ya puede complicar ECO 2. Ahora sí, pasemos a plantear lo siguiente. Primero lo vamos a ver para un bien normal. Luego lo vamos a ver para un bien inferior. Y luego lo vamos a ver para el bien Giffen. Antes de pasar a eso, vamos a hacer un pequeño repaso
como para saber más o menos de qué se trata. No se olviden que nosotros tenemos dos clasificaciones de bienes. Por un lado, tenemos los bienes ordinarios. Los bienes ordinarios son aquellos cuya curva de demanda es negativa, dado que tienen una relación negativa o inversa entre precio y cantidad demandada. Los bienes ordinarios pueden ser, no se olviden, normales, relación positiva con el ingreso, o podrán ser inferiores. Es decir, que tengan una relación negativa con el ingreso. Cuando nosotros lo vimos al principio, decíamos relación positiva en los normales y relación negativa en los inferiores con el ingreso nominal. Es decir, si pasamos de ganar $1.000 a ganar $1.500 o $2.000. Ingreso nominal, aquel que se mide a valores corrientes. No habíamos dicho nada del ingreso real, pero sin embargo, si la relación es directa con el ingreso nominal, también lo va a ser con el ingreso real. ¿Qué sería esto último? Hacemos la aclaración. Esto último sería que si bajan los precios, aumenta el poder de compra. Aumenta el poder de compra. Y por tanto, aumenta también la demanda. En el caso de los bienes inferiores, relación negativa con el ingreso nominal y también con el ingreso real. Es decir, si bajan los precios, con lo que aumenta el poder de compra, la cantidad demandada, o mejor dicho, la demanda, no aumenta considerablemente. Ya que una parte aumenta porque es más barato el bien, pero al ser un bien inferior, la demanda también cae. Es decir, va a haber un efecto ambiguo, por lo que habrá un efecto ambiguo. Estamos hablando de un bien que es ordinario, es decir, que si baja el precio, aumentaría la cantidad demandada de ese bien. Pero como el poder de compra es más alto, porque el bien es más barato, pero estamos hablando de un bien inferior que tiene relación negativa, la demanda va a caer. Es decir, aumenta la demanda porque es más barato, pero cae también por el hecho de que hay una relación negativa con la renta real. Es decir, va a haber un efecto ambiguo. Ya lo vamos a ver en el gráfico cómo va a quedar. Y finalmente, la segunda clasificación es de los bienes Giffen o bienes males. En el caso de los bienes Giffen, cuya curva de demanda tiene pendiente positiva. Esa pendiente positiva obedece a que hay relación directa entre precio y demanda y cantidad demandada. Por lo tanto, la demanda tiene pendiente positiva. Vamos a ver la aclaración. Relación directa entre precio y cantidad demandada. Obviamente el bien Giffen es un caso extremo, es un caso raro, particular, que en la historia económica se ha dado muy pocas ocasiones. Algunos economistas lo asocian con los bienes inferiores, otros no necesariamente con un bien inferior, lo asocian también con los bienes de lujo. Bueno, ya lo vamos a ver bien de qué se trata. Nos detengamos por ahora en el hecho de los bienes normales e inferiores.
Repasamos. Bien normal, relación directa con el ingreso nominal y con el ingreso real. Por lo tanto, si un bien se abarata y aumenta el poder de compra, aumenta también la demanda. Es decir, la demanda va a aumentar por dos motivos. Porque el precio es más barato y, lógicamente, porque aumenta el poder de compra. En el caso de los bienes inferiores, relación negativa con ingreso nominal e ingreso real, si un bien se abarata, lógicamente se va a demandar más de él, pero como aumenta el poder de compra, la renta real, y hay una relación negativa porque es un bien inferior, la demanda también va a caer. Por eso va a haber lugar a un efecto ambiguo. Hecho ese pequeño repaso, vamos a deducir lo siguiente. En los bienes ordinarios, el efecto sustitución va a ser positivo y superior al efecto renta. Vamos a hacer ahí la aclaración. El efecto sustitución será positivo y mayor al efecto renta. Ya vamos a ver bien por qué se da esa situación. Pero, lógicamente, el efecto sustitución es positivo porque si un bien es más barato, se va a demandar más de él. Y por otro lado, va a ser negativo, si aumenta el precio, lógicamente se va a demandar menos cantidades de ese bien. ¿Sí? Hacemos ahí la aclaración. El efecto sustitución es positivo porque si se abarata, se demanda más cantidades de aquel bien que es más barato. Más cantidades de aquel bien que es más barato. Es decir, se va a estar sustituyendo el bien que no cambió su precio por aquel bien que es más barato. Dejamos esa aclaración. Se va a estar sustituyendo a aquel bien que es más barato, se va a estar sustituyendo a aquel bien que no cambió su precio, ahora sí, por aquel que es más barato. Por una cuestión que, como hemos mencionado, lógicamente, el bien que no cambia su precio, en comparación con el que es más barato, queda más caro. Entonces, por ese motivo, se va a estar sustituyéndolo por aquel bien que es más barato. Ahora vamos a plantear a modo de pregunta lo siguiente. En el caso de los bienes complementarios, ¿cómo será el efecto sustitución? ¿Recuerden ustedes cuando hablamos del recurrente ejemplo del Fernet con la Coca, que si se abarata el precio de la Coca-Cola, se va a demandar más de Fernet? Ya sabemos que hay una relación negativa entre el precio del bien principal, entre el precio del complementario y la demanda del principal, ¿sí? Relación negativa entre el precio del complementario y la demanda del principal. Es decir, si tomamos como bien principal al Fernet, si se abarata, si cae el precio de su complementario, que es la Coca-Cola, va a aumentar la demanda de Fernet porque es más barato complementarlos. Entonces, lo dejamos ahí anotado. En el caso de los bienes complementarios, donde hay una relación negativa entre el precio del complementario y la demanda del principal, ejemplo, si baja el precio de la Coca-Cola, aumenta la demanda de Fernet. El precio del Fernet permanece ceteris, es decir, si comparamos el precio del Fernet con el precio de la Coca,
la Coca-Cola, que es mucho más barata, el Fernet en comparación queda caro. Sin embargo, se está demandando más de ambos bienes. Entonces acá no deberíamos dudar en esta situación, de que en los bienes complementarios no existe el efecto sustitución, porque lógicamente, si uno de los bienes es más barato, sale más barato complementarlos, vamos a demandar más de ambos bienes. Por lo tanto, esa explicación que decimos que en el efecto sustitución se va a sustituir a aquel bien que no cambió su precio por aquel que es más barato, para los bienes complementarios no tiene ninguna lógica, ¿sí? Eso es algo que no está anotado en ningún lugar, surge de una deducción, así que por lo tanto lo vamos a tener presente porque en algún momento nos puede llegar a servir. Entonces, lo dejamos ahí bien planteado. Entre el precio de baja el precio de la Coca-Cola, aumenta la demanda de Fernet. Por lo tanto, vemos que no se está sustituyendo Fernet por Coca-Cola. No se está cambiando Fernet por Coca-Cola, sino que se demanda más de ambos bienes. Porque es más barato complementarlos. Por lo tanto, el efecto sustitución para los bienes complementarios es nulo. Es decir, no existe. Solo para los bienes complementarios, ¿sí? Ahí continuamos. Vamos a partir de lo siguiente. Como si fuera un óptimo común y corriente que ya venimos trabajando, donde la curva de indiferencia hace tangencia a la recta presupuestaria, y tenemos una combinación óptima que le vamos a llamar equilibrio cero, y en ese equilibrio cero tenemos la combinación B sub 0 de prendas de vestir y la combinación A sub 0 de alimentos. Vamos a trabajar con los siguientes supuestos. El supuesto es que se abarata el precio de los alimentos. Y el segundo supuesto es que los alimentos son bienes normales. Es decir, que si aumenta la renta real por el hecho de que se abarata el precio de los alimentos, ahí lo vamos a marcar bien. Ahí está. Vemos que se abarata el precio de los alimentos, por lo tanto, a menor denominador, el cociente, que es la renta real, se hace más grande. Aumenta el ingreso real, en definitiva. Si aumenta el ingreso real, esto va a provocar que aumente la demanda por alimentos. Es decir, se va a estar demandando más unidades de alimentos. ¿Cómo lo vamos a plantear en el gráfico? Bueno, nosotros sabemos que cuando se abarata el precio de uno de los bienes y el otro permanece ceteris paribus, la recta presupuestaria va a hacer un movimiento pivot, es decir, va a moverse. Y ese movimiento se debe a porque se altera la pendiente. Al modificarse el cociente de precios, es decir, la pendiente de la recta presupuestaria, lógicamente vamos a tener lo siguiente. Entonces, se mueve hacia afuera o rota hacia afuera, mejor dicho, la recta presupuestaria, y lógicamente vamos a alcanzar una curva de indiferencia más alejada del origen. Ahí se nota claramente que se ha modificado la renta real. Lo vamos a marcar ahí, ingreso
sobre precio de alimento prima. Al modificarse una de las ordenadas, y esa ordenada es la renta real, no cabe duda que aumentó el poder de compra para los alimentos. Ese movimiento de la recta presupuestaria nos va a permitir alcanzar una curva de indiferencia más alejada del origen, siempre siendo cuidadosos con que no se pueden cortar, y nos va a quedar ahí U sub 1. Una vez que tenemos U sub 1 ahí, lo vamos a marcar bien, vamos a tener la combinación A sub 1 de alimentos, buscamos ahí donde se hace tangencia, vamos a tener la combinación A sub 1 de alimentos en el equilibrio 1, con la combinación B sub 1 de prendas de vestir. Apréciese lo siguiente: los alimentos son más baratos, son bienes normales, se demanda más de ellos. Eso no cabe ninguna duda. Por lo tanto, de A sub 0 a A sub 1, que lo estamos marcando ahí con una flecha de color verde, sería el efecto final. Efecto final. Ese efecto final surge de la suma del efecto sustitución más el efecto renta. Vamos a ver que ambos efectos son positivos. El efecto sustitución es positivo por el hecho que lo estamos observando ahí en el gráfico. Se está sustituyendo ropa por alimentos. Como estamos observando, de consumir la cantidad B sub 0 de prendas de vestir, pasamos a consumir la cantidad B sub 1. Es decir, de estar comprando 10 prendas de vestir, ahora estamos comprando solamente 3. Preferimos comprar alimentos porque la ropa en comparación quedó cara. La ropa no cambió su precio, pero en comparación queda cara. Por eso sustituimos ropa por alimentos. Por eso el efecto sustitución es positivo. El efecto renta también va a ser positivo porque estamos hablando de un bien normal, es decir, que si aumenta el poder de compra, si aumenta la renta real para los alimentos, va a aumentar su demanda. No debería haber ninguna duda con esa cuestión. Ahora sí va a venir la magia del ejercicio. Y la magia del ejercicio es la siguiente. A continuación, vamos a trazar una recta presupuestaria paralela a la final, de modo que coincida con la vieja curva de indiferencia. Lo vamos a dejar anotado. Una vez que hacemos la rotación de la recta presupuestaria, la cual va a alcanzar una nueva curva de indiferencia, la cual va a alcanzar una nueva curva de indiferencia, vamos a trazar una recta presupuestaria paralela a la final, de modo que coincida con la vieja curva de indiferencia. Con la vieja curva de indiferencia. Vamos a dejar esto anotado a un costado. Y hacemos esto. Trazamos una recta presupuestaria paralela a la de color celeste, que sería la recta presupuestaria final, de modo que va a coincidir con la vieja curva de indiferencia, es decir, con la curva de indiferencia U sub 0. Esto lo voy a hacer con guiones y con color naranja. Y como se observa, ahí con guiones naranjas, nos queda una recta presupuestaria paralela a la final, a la de color celeste, que está coincidiendo con la curva de indiferencia inicial. Vamos a buscar una tangencia
y ahí la estamos marcando con color amarillo. Esa podría ser una tangencia entre esa recta presupuestaria paralela a la final y la vieja curva de indiferencia. Esto le vamos a llamar combinación A sub 2. Vamos a estirar para acá. Y nos va a quedar combinación B sub 2. Lógicamente, equilibrio 2. Ahí marcamos bien el número 2. Repasan. De A sub 0 a A sub 1 es el efecto final. El efecto final de que se abarató el precio de los alimentos y aumentó su demanda. Punto. De A sub 0 hacia A sub 1 es el efecto final. Ya hemos mencionado que ese efecto final surge de la suma del efecto sustitución y el efecto renta. Por lo tanto, entre A sub 0 y A sub 2 hay un efecto. Y entre A sub 2 y A sub 1 también hay un efecto. Vamos a decir lo siguiente. De A sub 0 hacia A sub 2 es el efecto renta. Y finalmente, de A sub 2 hacia A sub 1 es el efecto renta. Ahí, perdón, lo noté mal. De A sub 0 hacia A sub 2 sería el efecto sustitución, el cual es positivo. Y de A sub 2 hacia A sub 1 es el efecto renta, el cual también será positivo. Ahora, si bien, perdón ese casi error, y ahora sí estaría coincidiendo algo que hemos mencionado al principio. Al principio hemos mencionado que para los bienes ordinarios, sean bienes normales o bienes inferiores, el efecto sustitución siempre será mayor que el efecto renta. Y ahí se está observando, que lo vamos a pintar con color verde oscuro, que el efecto sustitución es claramente mayor que la distancia que hay para el efecto renta. O sea que, efectivamente, coincide con lo que habíamos mencionado al principio. Efecto sustitución positivo. Y de A sub 2 hacia A sub 1, el efecto renta positivo, que lo vamos a pintar con color azul. El efecto renta también positivo. Bueno, por lo que hemos mencionado, efecto sustitución positivo porque se está sustituyendo unidades de aquel bien que no cambió su precio por unidades del bien que es más barato. Efecto renta positivo porque al aumentar la renta real aumenta la demanda de aquel bien para el cual aumentó la renta real, es decir, los alimentos. Y marcamos bien el efecto renta para que se note más. Lo vamos a dejar con color blanco. Efecto renta positivo. Bueno, simplemente es eso. ¿Va a costar agarrarle la mano? Claro que va a costar, porque a simple vista parece que yo al gráfico lo he ido armando como se me daba la gana. Todo esto tiene una razón económica. Y nos vamos a dar cuenta de ello cuando en la próxima parte de la clase veamos el bien inferior. Cuando veamos el bien inferior, van a notar como primera diferencia que la curva de indiferencia U sub 1 va a estar un poquito más hacia arriba y más pegada a lo que sería el equilibrio cero. No va a estar tan hacia abajo y a la derecha como lo estamos viendo acá. Esa va a ser la primera diferencia. Luego, cuando veamos el bien Giffen, van a notar que la curva de indiferencia
se encuentra más cercana al eje de ordenadas. Y ahí también van a notar una gran diferencia y por qué el efecto renta podrá ser mayor en el caso de los bienes Giffen, o por qué el efecto renta va a ser negativo en el caso de los bienes inferiores. ¿Sí? Así que bueno, en la segunda parte de la clase vamos a analizar ese tema. Hacemos el primer corte y ya seguimos en la segunda parte con el bien inferior y el bien Giffen. Ok. Vale.